Oye, nunca pensé que sería el tipo de persona que escribe algo así, pero me pasó algo que no puedo explicar. Y siento que alguien podría necesitarlo. Me llamo Liana Reyes. Tengo 32 años. Y justo el mes pasado, me desvanecí de una forma que ningún médico pudo explicar. Sin accidente ni emergencia, simplemente me fui. Y en ese silencio, conocí a Jesús. No me juzgó, pero sí me habló de cosas que nunca pensé que mencionaría, especialmente sobre el placer propio, y eso lo cambió todo. Era jueves. Extrañamente tranquilo. Lo recuerdo porque acababa de volver de un paseo y el aire se sentía denso, no pesado, no malo, solo denso, como si algo estuviera presionando con sus patas todo a mi alrededor. Creo que me voy a acostar, me dije. Aunque no había hecho mucho, no estaba enfermo. No estaba cansado. Pero algo dentro de mí susurraba, descansa ahora. Me acosté en la cama, completamente vestido, con el teléfono todavía en la mano. Ahí empezó todo. Mi cuerpo estaba inmóvil, pero sentía como si me abrieran el pecho desde dentro, suavemente, sin dolor, solo expuesto. Recuerdo susurrar, ¿qué me pasa? Pero no había miedo en mi voz. Eso es lo extraño. No era pánico. Era curiosidad. Entonces sentí un calor en la nuca, como si alguien me hubiera tocado. Y en ese instante supe que no estaba solo en esa habitación. Pero tampoco tenía miedo. ¿Sabes eso de que la gente dice que la vida pasa ante tus ojos? Eso no pasó. Lo que pasó fue un instante, solo uno, yo sola hace 3 noches, llorando en silencio en la cama. No porque hubiera pasado algo malo, sino porque me sentía vacía. Y esa noche, hice lo que solía hacer cuando me sentía vacío. Busqué consuelo, no en la oración ni en nadie más, sino en mis propias manos. Ahora bien, antes de que den nada por sentado, no escribo esto desde la vergüenza. Nunca me sentí mal por ello. Creí entenderlo hasta ese momento, porque sentí que algo en ese flashback me lo mostraban a propósito, como si alguien quisiera que lo viera de otra manera. Me incorporé de repente, pero no en mi cuerpo. Mi cuerpo seguía allí, y yo estaba de pie sobre él, completamente consciente y extrañamente quieto. Me estoy muriendo, dije en voz alta. No, dijo una voz. Pero no venía de afuera. Venía de todas partes. ¿Estás recordando? Y ahí fue cuando empecé a flotar. Sé que suena extraño, pero no sentí que dejara de respirar. Sentí como si la respiración misma se detuviera dentro de mí, como si el aire y mis pulmones hubieran acordado en silencio permanecer en silencio. No me ahogaba. No jadeaba. Mi pecho simplemente se detuvo. Y lo más extraño es que no me importó. ¿Qué está pasando?, susurré. Estás pasando, dijo la voz nuevamente. Mi primer instinto fue pedir ayuda, pero no quise. No había urgencia ni miedo, solo una leve consciencia de que algo mayor se estaba apoderando de mí. Y entonces llegó el sonido. No era música ni ruido, solo sonido, vibraciones, ecos. Pero no venía de la habitación. Venía a través de mí. Imagina cada célula de tu cuerpo vibrando en armonía. Eso es lo que sentí. Me recordó los momentos posteriores a un llanto profundo, cuando tu cuerpo simplemente vibra con liberación. Empecé a llorar, pero no me salieron lágrimas. No pensé que sucedería así, dije, aunque no sabía de qué se trataba. Porque creías que la muerte tenía que doler, respondió la voz. Esa frase se quedó conmigo. Porque siempre había imaginado el cruce como algo violento, trágico, dramático. Pero esto fue lo contrario. Fue sagrado. La habitación que me rodeaba había desaparecido. Estaba en un pasillo, pero no estaba hecho de paredes. Estaba hecho de recuerdos. A cada paso que daba,
un momento diferente de mi vida pasaba a mi lado. Momentos que ni siquiera sabía que eran significativos. Como aquella vez en la secundaria cuando me escondí en el baño durante el almuerzo, o la noche en que me quedé dormida abrazando mis rodillas, susurrándome a mí misma que estaba cansada de fingir. Todos esos momentos privados e invisibles no fueron olvidados. Fueron honrados. Y sentí que algo empezaba a romperse dentro de mí. No de forma dolorosa, sino reveladora. Como si todos los muros que había construido alrededor de mi cuerpo, de mis decisiones, de mi identidad, se estuvieran desmoronando lentamente. Y me oí decir, estoy listo para ver. La respiración que se había detenido regresó, pero no a mi pecho. Se apoderó de mi consciencia, y fue entonces cuando llegó la luz. No cegadora, ni siquiera brillante, justo lo suficiente, justo lo suficiente. Todo quedó en silencio, pero no estaba vacío. Fue como entrar en una catedral donde el aire mismo es sagrado. Ya no podía oír mis pensamientos, pero no los perdí. Se quedaron quietos como aguas tranquilas. ¿Dónde estoy?, pregunté sin hacer ruido. Estás dentro del recuerdo de quien realmente eres, respondió la voz. Y de alguna manera lo entendí. No estaba en un lugar hecho de tiempo. Estaba en un lugar hecho de esencia. Pude sentir sentimientos de hace 20 años, como si estuvieran floreciendo dentro de mí nuevamente. No para castigarme, sino para mostrarme. Para mostrarme cuánto tiempo he estado albergando vergüenza. No una vergüenza en voz alta, sino una culpa suave y silenciosa, especialmente por mi cuerpo, por necesitar, por ocultar esa necesidad y por cómo había recurrido al placer propio, no por amor, sino por carencia. Quería esconderme de nuevo. Incluso en ese silencio sagrado, sentí ese viejo impulso. Pero entonces lo vi, una figura que caminaba desde la niebla, lenta y suavemente. No brillaba. Resplandecía como si la luz lo conociera y no necesitara demostrárselo. Él no habló, todavía no. Pero sus ojos me dieron la bienvenida. Y en ese silencio me di cuenta de algo que todavía me hace temblar mientras escribo esto. El silencio no estaba allí para silenciarme. Estaba allí para curarme. Antes de que dijera una palabra, ya me habían llevado a algún lugar, no físicamente, sino visualmente. Vi mi dormitorio, pero desde el techo. Me vi a mí mismo acostado, inmóvil, con los ojos cerrados y respirando superficialmente. Entonces la escena cambió. Me vi todas las mañanas tomando mi teléfono, desplazándome, comparando, escondiéndome en los filtros. Me vi a mí mismo tarde en la noche apagando las luces, deslizándome bajo las sábanas, no para descansar, sino para escapar. ¿Por qué me muestras esto?, pregunté. Para ver qué recuerda tu cuerpo, respondió. Y luego vino la parte más difícil. Vi cada vez que usaba el autotoque para adormecer, no para amar. No me sentí juzgada, sino vista. Y eso fue aún más difícil. No pecas tocándote, dijo suavemente. Pero olvidas quién eres cuando lo haces sin amor. Las lágrimas brotaron de nuevo en mí, no de vergüenza sino de alivio. Porque por primera vez, alguien no estaba diciendo no. Él decía, recuerda que mi cuerpo no es solo piel y nervios. Es sagrado, diseñado para la conexión, para la curación, para la alegría. Y en algún momento del camino, convertí el placer en un escondite, sin saber que estaba destinado a ser un lugar de encuentro. La flotación se detuvo. Me quedé en tierra otra vez, pero no por vergüenza, sino por verdad. Y él todavía estaba allí, todavía conmigo. Y por primera vez en años, no me sentí solo en mi propia piel. Siempre pensé que si alguna vez cruzaba al otro lado, vería un túnel de luz brillante. Eso es lo que dice la gente, ¿no? Pero lo que entré no estaba hecho de luz. Estaba hecho de sonido. Era como caminar por un pasillo donde cada paso tocaba una nota que desconocía. Algunas notas me llenaban el pecho.
Otras me hacían parar y llorar sin motivo. ¿Qué es esto? Susurré al aire a mi alrededor, y escuché cada instante que nunca dijiste en voz alta. Resuenan aquí. De repente, lo comprendí. Este lugar albergaba mi yo no expresado. Los momentos que nunca le conté a nadie. Cuando anhelaba intimidad, no solo liberación. Cuando le pedí a Dios que me sostuviera, pero en cambio busqué distracciones. Se oían risas que fingí. Suspiro, tragué saliva. Suaves gemidos que solté en la oscuridad, pensando que nadie los oía, pero él los tenía todos. No me castigaban. Me comprendían. Fue abrumador, pero no en el mal sentido. Fue como escuchar por fin una canción que no sabías que tu alma tarareaba desde la infancia. Seguí caminando. Cada sonido que me llegaba se sentía como un viejo amigo al que nunca nombré. Y entonces oí un sonido que nunca antes había oído. Era yo rezando de niño. Debía de tener 7 años. Me oía decir, por favor, ayúdame a no sentirme raro. Ni siquiera recordaba esa oración. Pero el cielo sí. Me quedé paralizada porque, incluso entonces, pedía claridad sobre algo que no entendía. ¿Por qué mi cuerpo sentía cosas y por qué nadie hablaba de ello con amabilidad? Y ahora estaba aquí, en el túnel de todo lo que una vez enterré. No había juicio, solo reconocimiento. Cada nota que escuchaba me recordaba que nunca estuviste solo en tus preguntas. Se acercó un paso más. Sin nombre, sin presentación, pero lo sabía. Te conozco, dije. Y no necesité preguntar cómo. Siempre lo has hecho, respondió como si fuera lo más obvio del mundo. No hubo truenos ni viento dramático. No intentaba impresionarme. Simplemente lo era. Y todo en mí se relajó. Incluso las partes que no sabía que estaban tensas. No pensé que me conocerías, dije honestamente. ¿Por qué no? Porque, ya sabes, me detuve avergonzada, pero él sonrió suavemente. ¿Por tu cuerpo? Asentí. Lianna, dijo, ¿crees que no entiendo lo que diseñé? Esa frase hizo que algo se abriera dentro de mí. Había pasado años separando mi vida espiritual de la física. Como si a Dios solo le interesaran mis oraciones y no mis impulsos, mi bondad y no mis antojos. Pero él lo sabía todo. Nunca has hecho nada que me sorprenda, dijo suavemente. Me eché a llorar, no sollozos, solo lágrimas suaves y cansadas. Creí que estaba haciendo algo mal, confesé. Estabas haciendo algo solo, corrigió. Y eso lo cambió todo porque a veces el problema no es lo que hacemos, sino por qué lo hacemos y de quién nos escondemos cuando lo hacemos. No me avergonzó. No puso reglas. Simplemente se quedó ahí, dándome espacio para mí. Fue entonces cuando me di cuenta de que saber todo sobre mí no lo alejaba. Lo acercaba. La escena cambió de nuevo. De repente, estaba descalza, de pie sobre la hierba cálida bajo un cielo oscuro. Campos de lavanda se extendían a mi alrededor. Una brisa traía un aroma antiguo pero suave. Y en medio de aquel jardín, él esperaba. ¿Recuerdas este lugar?, preguntó. Parpadeé. Nunca había estado aquí. Él sonrió. No en cuerpo. Pero tu espíritu venía aquí a menudo. Quería discutir. No recordaba sueños de lavanda ni jardines, pero mi alma se sentía como en casa. Se sentó junto a un pequeño manantial. Me uní a él. El agua era cristalina, y en su interior brillaban recuerdos que no podía controlar. Uno en particular surgió. Yo, hace un año después de un desamor, llorando y una vez más usando mi cuerpo para sentir algo. ¿Ves cómo buscaste consuelo?, preguntó con dulzura. Sí, también ves cómo tu espíritu quería conexión, pero tu cuerpo llevaba el peso solo. Asentí.
Nos sentamos en silencio. Sin prisas, sin plazos, simplemente sentados. Puso su mano cerca del agua y ésta se calmó. Entonces dijo algo que nunca olvidaré. Cuando te tocas sin amor, no es pecado, sino soledad. Y nunca debiste pasar por el amor solo. Eso me impactó de manera diferente porque él no me estaba diciendo que parara. Me pedía que recordara el amor en todas sus formas, incluso conmigo mismo. Ojalá pudiera describir bien sus ojos. No solo me veían. ¿Me leían? Como si cada parte de mí fuera un libro abierto que él había memorizado. Y, sin embargo, no me sentí expuesta. Me sentí contenida. Me miró, y no necesité explicarle nada. Ni las veces que me sentí avergonzada, ni los momentos en que me sentí insensible y usé el placer para llenar un vacío. Él ya lo sabía. ¿Quieres sentirte completo?, dijo. Sí, susurré. Pero sigues buscando en lugares que no reconocen tu totalidad. Esa frase destrozó algo dentro de mí porque él tenía razón. Nunca se trató de placer. Se trataba de ser visto, tocado, validado. Y cuando nadie más me daba eso, intentaba dármelo yo mismo. Pero sin amor, el dolor solo se profundizó. Me tomó la mano, no físicamente, sino con energía. Y dijo: no estás sucio. Eres divino. Pero la divinidad florece en la conciencia, no en la evasión. No estaba condenando mis decisiones. Me estaba ofreciendo algo superior. Pregunté: entonces, ¿está mal? Y él dijo: es mala la lluvia para caer. Pero cuando la usas para ahogar tus raíces en lugar de nutrirlas, pierde su don. Su voz no sermoneaba. Se elevaba. Y por primera vez en años, me miré y no me inmuté. Todavía estábamos en el jardín. Me condujo hacia un estanque tranquilo, escondido entre piedras color rosa. Pero cuando miré el agua, no era un reflejo de mi rostro. Era un espejo en movimiento, un carrete de mis momentos íntimos. No los públicos, donde sonreía y hacía bromas. Los que hacía solo, crudo. No quiero ver esto, dije dando un paso atrás. Entonces seguirás malinterpretándote a ti mismo, respondió. Miré más de cerca. Me vi alejándome de las relaciones por miedo a la vulnerabilidad. Me consolaba en la cama, no por lujuria, sino por abandono. Susurré. No sabía qué más hacer. Lo sé, dijo, todavía con dulzura. Sobrevivías, pero también acallabas tu verdadera hambre. ¿De qué tenía hambre realmente?, pregunté. Para ser conocido. No solo tocado. Esa palabra me conmovió profundamente porque me di cuenta de que nunca intenté escapar de mi cuerpo. Intentaba regresar a él. Pero no sabía cómo. El espejo seguía mostrando más. No cosas vergonzosas, solo honestas. Todas las veces que me quedé paralizada después. Todas las veces que susurré: ¿por qué sigo sintiéndome vacía? Él dijo: creías que el placer reemplazaría la presencia. Y sentí que algo dentro de mí se desmoronaba. No porque fuera malo, sino porque finalmente me había visto con claridad, no a través del miedo, no a través del juicio, sino a través de la comprensión. Y eso lo cambió todo. Se sentó nuevamente a mi lado y le hice la pregunta que había enterrado durante años. ¿Por qué esto hace que la gente se sienta tan avergonzada? Él miró hacia el cielo y luego suavemente me miró. Porque el mundo enseña a la gente que sus cuerpos son problemas, no milagros. Eso me golpeó profundamente. Incluso cuando era pequeña, dije, me dijeron que no me tocara, no porque alguien me lo explicara, sino porque dijeron que estaba sucio. ¿Y eso detuvo tu curiosidad?, preguntó. No. Detuvo tu soledad. Negué con la cabeza. Continuó: la vergüenza se hereda, Lianna. No es tu origen,
Estuve pensando eso por un largo tiempo. No solo me hablaba a mí. Parecía que les hablaba a todos a quienes alguna vez les habían dicho que sus deseos naturales los hacían indignos. Hay una diferencia entre la intimidad sagrada y el aislamiento secreto, dijo. Y ahí fue cuando lo conseguí. No fue la masturbación en sí la que me distanció de lo divino. Fue la energía que le aporté. El ocultarme, la culpa, los acuerdos silenciosos de que estaba haciendo algo indigno de amor. Eso fue lo que me dolió. No el acto, sino el abandono de la conciencia. No estás rota, dijo. Estás aprendiendo a encontrarte contigo misma. Asentí entre lágrimas. Pero ¿cómo sé que lo hago con amor? Sonrió. Cuando no tienes que esconderte después. Hubo una pausa entre nosotros, no incómoda, simplemente quieta. Y entonces, con una calma que silenció todo dentro de mí, dijo, Lianna, quiero hablarte sobre el autotoque. Todo mi ser se puso rígido. Incluso en este lugar sagrado, mi instinto me decía que me escondiera. Pensé que ya lo sabías, dije en voz baja. Sí, pero aún no te has permitido verlo con mis ojos. Bajé la mirada. Pensé que te decepcionarías. ¿Por qué? Porque lo usé para sobrellevar la situación en lugar de orar. Colocó suavemente su mano cerca de la mía, sin tocarla, pero lo suficientemente cerca para sentir su calor. Afrontar las cosas no es un pecado, pero tampoco es la plenitud de aquello para lo que fuiste creado. Entonces, ¿no me odias por eso? Parecía casi desconsolado por el simple hecho de haber preguntado. Nunca he odiado nada de lo que has hecho en supervivencia, pero te amo demasiado como para dejarte quedarte allí. Esa frase, ni siquiera sé cómo explicar lo que me hizo. No me condenaban. Me invitaban. Invitada a una relación más elevada con mi cuerpo, a no usarlo más para llenar el vacío, sino para honrar la presencia. Dijo, puedes tocarte a ti mismo con consciencia, con gratitud, con gentileza, pero cuando lo haces para evitar sentir, cierras la puerta a la curación. Esa fue la primera vez que alguien me dijo que el autotoque podía ser sagrado, pero solo si llevaba todo mi corazón conmigo. Su voz no cambió. Se mantuvo firme, amorosa, curiosa. Dijo, el placer propio, cuando se realiza a escondidas, genera más ocultamiento. Cuando se realiza con reverencia, se convierte en parte de la plenitud. Parpadeé. Entonces, no dices que esté mal. Digo que está incompleto cuando está desconectado de tu alma. Me senté en silencio, tratando de asimilar aquello. Te enseñaron a separarme de tus deseos, continuó. Pero diseñé cada centímetro de ti con la sacralidad en mente, incluyendo las partes que sienten. Mi cuerpo se relajó porque él no dijo que estaba rota. Dijo que estaba fragmentada. ¿Puede ser santo? Pregunté. Ya lo es, dijo. Pero debes elegir recordarlo. Eso cambió mi vida por completo porque me di cuenta de que nunca se trató de vergüenza. Se trataba de olvidar la naturaleza divina de mi propio ser. Me dijo, el problema no está en tocar tu cuerpo. El dolor está en hacerlo sin recordar que eres amado. Y finalmente lo vi claro. No me estaban castigando. Me estaban invitando a regresar a la mesa, a regresar a mi propio yo sagrado sin vergüenza, solo consciencia y gracia. Él estaba de pie junto a mí nuevamente en el borde del jardín, cerca de un círculo de piedras que brillaban débilmente. Aquí es donde va tu energía, dijo, señalando suavemente hacia las piedras. No entendí. ¿Qué quieres decir con mi energía? Él me miró tranquilo y firme. Cuando te tocas, liberas más que sensación. Liberas intención, y esa intención regresa a ti como un espejo. Tragué saliva con dificultad. Entonces lo que siento después se debe a lo que publiqué. Sí, dijo, no como castigo, sino como reflexión. Me senté lenta y silenciosamente.
Entonces, ese vacío, esa culpa, ¿no vino de ti? No, dijo con firmeza. Era tu propia alma pidiendo más significado. Eso me dolió porque siempre pensé que la culpa venía de Dios. Pero ahora lo veía de otra manera. Surgió de hacer algo que mi espíritu ansiaba profundidad y, en cambio, conformarse con la distracción. Cuando liberas energía sin un propósito, dijo, pierdes la oportunidad de recuperarla con poder. Eso tuvo mucho sentido para mí porque pude recordar los momentos en que sentí paz, no vergüenza. Por lo general, cuando disminuía la velocidad, respiraba con intención y honraba mi cuerpo como un templo en lugar de una herramienta. Y luego dijo algo que nunca olvidaré. Nunca fuiste creado para perseguir el placer. Fuiste creado para contenerlo. Fue como si un fuego se encendiera en mi pecho, no del tipo destructivo sino del cálido. El tipo que dice, se te permite ser sagrado, incluso en tu deseo. Y eso cambió mi forma de ver todo. Tomó mi mano nuevamente, no con palabras sino con conocimiento, y me llevó a lo que parecía una pantalla, no una pantalla literal, más bien como una suave capa de aire que brillaba con el recuerdo. ¿Qué es esto?, pregunté. Tu mente, dijo. ¿A dónde has ido cuando no querías sentir? Las imágenes empezaron a reproducirse. Me desplazaba sin parar. Imaginaba situaciones que nunca sucedieron. Visualizaba rostros desconocidos solo para sentirme menos solo. No fue un juicio, solo una reflexión. Creías que la fantasía te liberaría, dijo en voz baja. Pero te impidió sentir plenamente tu propia vida. Apenas podía mirar la pantalla. No quería estar sola, susurré. Lo sé, dijo sin el menor reproche. Y a veces la fantasía parecía más segura que el amor. Él asintió. Porque la fantasía no te pide que seas vulnerable. El amor verdadero sí. Sentí que toda mi alma se detenía. Porque eso era todo. Esa era la razón. Cuando usé la fantasía, no fue para alimentar la lujuria. Fue para evitar el rechazo. Era más fácil inventar una conexión que correr el riesgo de ser malinterpretado por una persona real. Y él lo sabía. No te pido que borres la imaginación, dijo. La imaginación es divina, pero cuando reemplaza a la presencia, deja tu corazón hambriento. Lloré de nuevo, pero esta vez las lágrimas eran cálidas y sanadoras, como si me estuvieran enjuagando algo. No me pidió que dejara de imaginar. Me pidió que volviera a mi vida. Caminamos de nuevo, esta vez hacia un bosque de árboles que brillaban con oro bajo las hojas. Cada árbol parecía vivo, no solo en corteza y hojas, sino en conciencia. ¿Qué es este lugar?, pregunté. Esta es la memoria del cuerpo, respondió. Toqué uno de los baúles y al instante vi la imagen de una mujer sonriendo, con los brazos abiertos, bailando de alegría. ¿Soy yo?, pregunté. Eso es lo que fuiste diseñado para ser, respondió. Me afectó mucho porque durante mucho tiempo vi mi cuerpo como un problema, como algo que debía gestionar, ocultar o justificar. Pero en ese lugar lo vi hermoso. No sabía que el cuerpo fuera tan sagrado, susurré. Les han dicho que el espíritu lo es todo, dijo, pero el espíritu eligió el cuerpo como su hogar. Hice una pausa para dejar que eso penetrara en mis pensamientos. Continuó, tu cuerpo no es tu enemigo. Es tu compañero. Responde a tu amor. Guarda tus recuerdos y también tu sanación. Miré mis manos. Las había usado para herir, para adormecer, para ocultar. Pero ahora vi su suavidad, su poder, su gracia. Cuando te tocas, dijo, no solo estás tocando la piel. Estás tocando la memoria, la historia, la energía. Y finalmente entendí por qué ciertos momentos me hacían sentir más perdida que reconfortada. Pero está esperando a ser recuperado. Miré el árbol y tembló. Y yo sabía que cada vez que me tocaba en un estado de dolor o entumecimiento,
algo de ese dolor se quedaba allí, no porque yo fuera malo, sino porque la energía, cuando no se libera con amor, permanece adherida. No te equivocaste, dijo. Simplemente estabas sufriendo y tu cuerpo lo soportaba todo. Mis rodillas cedieron. Me senté al pie de ese árbol y lloré. No por vergüenza, sino por darme cuenta de que mi cuerpo no me estaba traicionando. Estaba almacenando mi historia, esperando que regresara y la publicara con intención. Él se sentó a mi lado. Todavía puedes tocarte, dijo. Pero la próxima vez, hazlo con oración, con luz, con presencia, y sentirás la diferencia. Le pregunté, ¿se sentirá sagrado? Sonrió. Ya lo es. Simplemente aún no lo has visto así. Asentí porque ahora podía. Creí haberlo visto todo, pero entonces hizo algo que nunca esperé. Extendió la mano y la puso sobre la mía, no como una orden ni como una corrección, sino como un recordatorio. Déjame mostrarte, dijo, cómo se siente el tacto sagrado. Observé a través de la memoria, a través del espíritu, como mi mano, en esa visión, se movía, no para escapar, sino con consciencia. Cada movimiento se ralentizaba, cada respiración se hacía más profunda. Mis pensamientos ya no se dispersaban como antes. Era una oración, una dulzura, un presente. Sin fantasías, sin esconderme, solo yo conmigo misma. Las lágrimas corrían por mis mejillas en la visión, pero no estaba triste. Estaba en casa. Para esto, susurró, fuiste creado. No para perseguir el placer como un ladrón en la noche, sino para recibirlo como un invitado de honor en el templo que eres. Yo no quería que el momento terminara, pero él seguía enseñando suavemente. Cuando tu tacto honra tu respiración, tu emoción, tu espíritu, estás adorando. Esa palabra solo la había asociado con la iglesia, pero ahora vivía en mi cuerpo. Continuó, el placer no debe ser rápido. Debe sentirse plenamente, con amor y reverencia. Me puse la mano sobre el corazón. Sentí la diferencia. No se trataba de control. Se trataba de conexión. El tipo de conexión que había anhelado, rogado, buscado en otros. Y aquí estaba, dentro de mí, a través de él. Volvió a sonreír. Ahora lo recuerdas, dijo. No quería irme. Me sentía más completo que en toda mi vida. Pero él me miró con ternura y paciencia, y dijo, ya es hora. Negué con la cabeza lentamente. ¿Por qué? Acabo de llegar. Porque ya estás listo, dijo. Para vivir desde tu cuerpo en lugar de esconderte en él. Sentí que algo se agitaba en mi pecho otra vez, esta vez no era miedo, sino conocimiento. ¿Pero qué le digo a la gente?, pregunté. Nunca lo creerán. Sonrió. No necesitan creer. Solo necesitan sentir. Y fue entonces cuando puso algo dentro de mí, no un objeto, una presencia, una verdad. Te enviaron de vuelta, dijo, para decirle a la gente que no evito sus preguntas. Me siento con ellos, incluso con aquellas que tienen demasiado miedo de preguntar. Sentí que el aire me rodeaba. Él continuó, diles que no temo a sus deseos. Solo quiero que recuerden lo sagrados que son, incluso en la oscuridad, especialmente en la oscuridad. Cerré los ojos. Si vuelvo a olvidarlo, susurré. Se inclinó, su frente pegada a la mía, y dijo, entonces ven a buscarme de nuevo. Nunca dejaré de recordártelo. Y así, me desperté de nuevo en mi cuerpo, con lágrimas empapando mi almohada, la respiración constante, sin dolor, sin pánico, solo quietud y una abrumadora sensación de ser conocido. 3 noches después de mi regreso, algo cambió en mí otra vez. Estaba acostado en la cama. La habitación estaba en silencio, las luces apagadas, sin distracciones, solo yo. Y por primera vez en mi vida, no me sentí avergonzada de estar allí sola.
Puse mi mano sobre mi pecho, no con prisa, sin ningún propósito, solo para escuchar mi respiración. Y mi cuerpo respondió, no como antes, no con pánico ni ansia ni prisa por escapar, sino con presencia. Escuché su voz de nuevo, suave, como una brisa en mi pecho. Esto también es sagrado. Lloré en silencio, no porque me sintiera abrumada, sino porque era la primera vez que mi cuerpo no se sentía como una carga. Se sentía como un amigo. No me moví con rapidez. No me dejé llevar por la fantasía. No me escondí. Honré. Cada toque era lento, pensativo, suave, como si estuviera rezando, pero sin palabras. Y sucedió algo inesperado. Me sentí sostenida, no por una persona, ni siquiera por mí misma, sino por su presencia. Y después, no hubo culpa, ni eco de vacío, solo paz, solo plenitud, y una voz silenciosa en mi interior susurrando, ¿lo recordaste? Si estás leyendo esto y piensas, esto no es para mí, quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez has llorado sin saber por qué? ¿Alguna vez has buscado tu propio cuerpo, no por alegría, sino por insensibilidad? ¿Alguna vez te has preguntado por qué algo que se suponía que debía consolarte te dejó más solo después? Entonces sí, este mensaje es para ti. Porque pasé años pensando que Dios solo se aparecía en las partes pulidas de mí, las partes bíblicas, las versiones de mí mismo del domingo por la mañana. Pero me encontró en el silencio de mi dormitorio, en medio de preguntas que nadie se atrevía a responder. No me avergonzó. No citó reglas. Él me amó y me devolvió a mi cuerpo. Y ahora por fin puedo decir esto con plena paz. No hay ninguna parte de ti, ni una sola parte, que sea demasiado indigna, demasiado incómoda o demasiado humana para el amor de Jesús. Incluso tu deseo, incluso tu confusión, incluso tu tacto. Él lo diseñó todo con la divinidad en mente. Pero él solo pregunta, ¿quieres recordar lo sagrado que ya eres? Porque si lo haces, te darás cuenta de que el milagro nunca estuvo en lo que evitaste. Fue en lo que finalmente amaste plenamente, con dulzura y sin vergüenza. De un alma a otra, gracias por escuchar.